Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias que has revelado quién eres por medio de tu creación y especialmente por medio de tu palabra, en que encontramos el Evangelio. Te damos gracias que has revelado quién eres por medio del Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias que Él fue entregado para morir por nuestras transgresiones y ser resucitado por nuestra justificación. Oh nuestro Dios, te damos gracias y adoración, que tú eres un Dios justo, un Dios de ira. Y te damos gracias también que tú eres un Dios de amor y perdón. Ayúdanos, oh Señor, esta mañana de escuchar bien atentamente a tu santa palabra, para confiar solamente en Cristo para nuestra salvación y por tu gracia vivir vidas que reflejan tu santidad en un mundo entregado a su pecado, para que tu nombre, oh Señor, sea glorificado. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén. Pueden sentarse y por favor buscan en sus Biblias Romanos capítulo 1. Hace unos años, en Inglaterra, un grupo cristiano, universitarios, que se llama InterVarsity, imprimieron unos papeles simplemente con esas palabras. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Imprimiendo y distribuyendo esto a los alumnos de la universidad, los estudiantes eran enojados. Hablaron con los administradores y ellos llamaron a los estudiantes responsables de eso con el peligro de ser expulsado por distribuir palabras de odio así. Y preguntaron, ¿quién fue responsable por escribiendo estas palabras tan duras? Y ellos dijeron, Dios. Y por medio de Pablo en Romanos 1:18. Wow. Este indica dos cosas de la época en que vivimos. Primeramente, tristemente, el mundo no conoce la Biblia. Ya los más educados, los que están entrenando los próximos líderes del mundo, no conocen la palabra de Dios. Y segundo, que el mundo todavía odia a Dios. Y en particular el mensaje que este Dios es justo, lleno de ira, y va a juzgar al pecado. Las palabras de Pablo son muy ofensivos hoy, y eran ofensivos en su día también. Pero son más necesarios, si es posible, hoy que en cualquier otro tiempo. Porque vivimos en tiempos en que ya la iglesia de Cristo no quiere hablar de un Dios de ira, que simplemente quiere hablar de un Dios que tiene un maravilloso plan para su vida. Pero si no entendemos las malas noticias, no podemos entender las buenas noticias. Recuerda que el Evangelio, las buenas noticias, son el tema central de la carta de Pablo. Hemos leído en nuestro estudio pasado en Romanos los versículos claves del tema central de Romanos, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, las buenas noticias, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, también del griego. El Evangelio es poderoso para salvar, pero tenemos que preguntar, ¿salvarnos de qué? Salvarnos de la ira de Dios. Y él continúa en versículo 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poderoso para salvar porque revela la justicia de Dios.
Pero lo que hemos visto es que la justicia de Dios tiene doble aspecto. Dios sí revela su justicia en salvando pecadores por la cruz de Cristo. Y también la justicia de Dios es manifestada en la ira de Dios, juzgando pecadores por su rechazo de su reino. Y este es lo que él comienza, esta sección, comenzando en Romanos 1:18 a capítulo 3:20. Él explica cómo, antes de entender las buenas noticias, las malas noticias de que la ira de Dios, ese aspecto de la justicia de Dios, está siendo revelado ahora, preparando la humanidad por la gran día de juicio que ha de venir, para que entendemos tan malo que somos, tan necesitados del perdón de Dios, para que comenzando en 3:21 vemos con más claridad la necesidad por la cruz de Cristo. Y la única manera de ser salvo, no por nuestra justicia, por nuestras obras, solamente por fe en Cristo, su muerte y resurrección por nosotros. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el comienzo de esta sección oscuro, duro. Es oscuro y duro porque revela la oscuridad. Tan duro es el corazón del hombre separado de Dios. Está revelando el diagnóstico del médico excelente que tenemos peor que un cáncer. Tenemos muerte espiritual y necesitamos un milagro de la salvación de Dios. Vamos a verlo en tres partes. Primeramente, versículo 18, vamos a ver un resumen de esta subsección. Dios revelando la ira de Dios ahora. En versículos 19 a 23, y también es un poco difícil para dividir, como vamos a ver, son conectados, pero la primera sección revela nuestra necesidad por nuestro pecado, en particular por intercambiando la verdad por la mentira, la adoración del Creador por la adoración de la creación. Y por causa de eso, por este mal intercambio, Dios en su justicia está revelando su ira ahora, no por enviando relámpagos, no, Dios entregándonos a nuestro pecado, diciendo a nosotros, hágase tu voluntad, humanidad. Y estamos experimentando ahora como humanidad el costo, el poder de nuestro pecado autodestructivo. Y esta es una advertencia de Dios, de nuestra necesidad para poner nuestros ojos por fe en el Hijo de Dios, quien Dios entregó en la cruz para salvarnos de nuestro pecado, salvarnos de su ira. Comenzamos entonces en versículo 18, un resumen de esta subsección, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Cuando hablamos de la ira de Dios, muchas veces, como digo, ya como cristianos a veces estamos avergonzados de este aspecto del carácter de Dios, pero no debemos ser. Primeramente, sabemos que Dios es perfecto. Dios es el estándar de la perfección. Y la ira de Dios también es parte del Evangelio, de que no debemos ser avergonzados. Muchos aquí vienen de países en que los líderes, pues todos nosotros, venimos de países en que los líderes no son justos. Y hay países en que la injusticia es más aparente que en otros. Lugares y situaciones en que los pobres son tan opresionados por los ricos y poderosos que parece que en ese mundo no hay recompensa. No hay nadie más alto de ellos para tomar en cuenta lo que han hecho. Pero sabemos que el Creador del mundo es un Rey justo. Un Rey quien un día traerá cada ofensa en contra de su perfecta justicia a una justicia reconciliado, poniendo derecho todas las injusticias que existen hoy. Por los opresionados, estos son buenas noticias. Pero por los que han pecado en contra de este Rey justo,
Estas son malas noticias. Y su punto en capítulo 1, 2 y 3 es que todos nosotros somos estos en rebelión en contra del Rey y Juez justo. Que podemos todos nosotros identificarnos no simplemente con los opresionados, pero con los que han levantado nuestra mano en contra del Rey justo. Su ira es algo de que no debemos ser avergonzados. Demuestra que, al fin de cuentas, la justicia gana, pero también demuestra nuestra necesidad por el Salvador. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. En esta sección, él va a nombrar varias demostraciones de nuestra impiedad y nuestra injusticia. Cosas que tal vez pensamos con pecadillo, que no son grandes, pero en los ojos de Dios son grandísimas. Son dignos del infierno eterno. Y en esta sección más grande, él va a demostrar que toda injusticia de los gentiles en capítulo 1 y los judíos en capítulo 2 y 3, toda injusticia será juzgado por nuestro Dios bajo su ira. Él dice que con injusticia restringen la verdad. Y este va a ser el enfoque de esta primera sección. Que la injusticia de los hombres no es hecho sin entendimiento, sin posibilidad de conocer que Dios existe, que Dios juzgará el pecado. No. Dios ha revelado quién Él es en su creación y internamente al hombre. Pero el hombre rechaza el conocimiento de Dios, queriendo establecer su propia autoadoración. En este resumen, entonces, vamos a ver primeramente que el hombre en su injusticia rechaza la verdad de Dios. En la segunda sección vamos a ver la ira de Dios siendo revelado. Nota el tenso del verbo en versículo 18. Se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad. No simplemente dice, en el futuro Dios va a revelar su ira. Hoy en día, en el mundo de hoy, Dios está revelando su ira. No en su totalidad. Todavía Él está, en un sentido, restringiendo todo el diluvio de su ira. Pero hay evidencias, hay marcas ahora que como cuando estamos manejando, viene el check engine, chequea el motor, hay problema, Dios está diciendo luz de indicación, advertencia, ha de venir un choque muy grande y Dios no va a mover. Este será destructiva y nota las señales que Dios está dando de su ira hoy en día, vamos a ver, entregando la humanidad a su pecado y sus consecuencias. Entonces, primeramente, el pecado del hombre cambiando la verdad por la mentira. Versículos 19 y 20. El hombre es sin excusa. Versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Primeramente, en versículo 19, él dice que el hombre es sin excusa, porque Dios internamente ha revelado al ser humano que Él existe. Nadie puede decir cuando están en el día de juicio, fue culpa tuya, Dios. Si simplemente no eras invisible y podía verte, creería en ti. Si has hablado a mí en voz alta, yo creería en ti, es falta tuya. Dios dice no, por dos razones. Primeramente, internamente, en haciéndonos en su imagen, Dios ha puesto en el ser humano un sentido del divino, un eco del huerto de Edén, cuando nuestro padre Adán caminaba con Dios. Y somos nacidos sabiendo hay algo más grande, más importante que viviendo por mí mismo. Y el ser humano gasta toda su vida buscando por el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de vivir? Vamos a ver. Es honrar a Dios, dar gracias a Dios por quien Él es. Él es el centro del universo, no nosotros. Y por la conciencia que Dios nos ha dado, entendemos eso intrínsecamente. Pero vamos a ver,
silenciamos eso, negamos eso para establecer nuestro propio reino, porque por la carne no queremos doblar la rodilla a ese Dios. Segundo, Dios da evidencia externamente en su creación, versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, Dios sí es invisible, pero Dios ha manifestado sus atributos visiblemente en su creación. Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El universo no simplemente comenzó con un Big Bang. Es evidente en el orden de la creación. ¿Cómo podemos ver la casi infinitud de las estrellas y no decir que hay un creador? Salmo 19:1 que dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. Cuando vemos las montañas, es increíble considerar tan hermoso que son, o las profundidades del mar. Y yo más que Dios da capacidad al hombre con herramientas como telescopios para ver que este universo todavía está creciendo y parece infinito a nosotros. O con un microscopio veando tan ordenado es una átoma. En toda la creación hay estas huellas dactilares de Dios. Es evidente que este no fue simplemente un accidente. Hay un Dios sabio orquestando todas esas cosas. Hay una ilustración del relojero ciego. Si tomamos todos los pedazos de un iPhone o ¿cómo se llama? Un watch. Eso. Y lo ponen en un saco, hacen eso y después lo sacan. Nunca va a ser puesto en orden. Puede hacerlo billones, trillones de veces, no va a ser puesto en orden. Este no es cómo funciona el universo. Se mueve del orden a caos. No a caos, a una orden hermosa. Dios ha puesto sus huellas dactilares poniendo esas cosas en orden. Hay tantas cosas hermosas en la creación dando evidencia. Tan hermosa es el creador del universo. Estos solamente reflejan tan maravilloso, tan poderoso es el creador del universo. Esta revelación, los teólogos se llaman revelación general, entonces, es suficiente para juzgar todo el mundo. Una persona en una isla sin nadie puede ver las olas, puede ver las estrellas y sin excusa debía creer que Dios existe. Esta revelación general no es suficiente para salvar. Por eso necesitamos la revelación especial del Evangelio. No vamos a ver las estrellas y entender que fue creado por un Dios trino. ¿Quién es justo? ¿Quién ha enviado a su Hijo para morir por nosotros en la cruz y ser resucitado en el tercer día? Por eso es esencial que vamos y proclamamos el Evangelio. El fe viene por el oír, la palabra de Cristo. Tenemos que predicar, pero toda la humanidad, su punto es sin excusa para adorar a Dios. Versículo 21 y 23, la consecuencia de este rechazo de Dios es ser más necio, no más sabio. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. La razón por que el hombre rechaza la evidencia de Dios no es un problema intelectual, es un problema moral. Es el orgullo del hombre que rechaza su deber de honrar y dar gracias a Dios. Tenía la oportunidad hace años hablar con un profesor de la filosofía y tuvimos varios debates personales y al fin de eso
él me dijo, no quiero debatir más. De lo que he escuchado, el cristianismo, la Biblia, es lógico, es conforme a las reglas de la filosofía, tiene razón, pero yo no voy a creerlo. ¿Y por qué no? Él me dijo con toda honestidad, no quiero que Dios existe, porque yo no quiero tener que obedecerle. ¡Wow! a un hombre tan inteligente supuestamente, y siendo tan honesto, no podía debatirlo intelectualmente. Dios es yo más sabio, pero la razón por qué el hombre rechaza a Dios es porque no quiere doblar la rodilla de su vida ante ese Dios. Los ateos supuestamente no creen en Dios. Dios dice que Él no cree en ateos, que todos conocen a Él, tienen algo interiormente sabiendo que Él existe. Y por esa razón, muchos dicen, no creen en Dios y odian a Dios. Ok, piensa en eso por un momento. No creo en Dios y odio el Dios que no existe. Vamos a ver luego en versículo 30 que son aborrecedores de Dios. Otra vez, no hay lógico, pero es una evidencia de que interiormente y externamente Dios ha revelado su existencia, pero el hombre no llega porque quiere hacer su voluntad y no tener que honrar a Dios y dar gracias a Dios. Este debe causarnos también, como creyentes en Cristo, de considerar la razón por qué existimos. Existimos para honrar a Dios y dar gracias a Dios. Cuando no demostramos gratitud, estamos demostrando el corazón endurecido del hombre antes de la salvación. Estamos demostrando nuestro orgullo, estableciendo nuestro reino. Somos salvados para dar gracias. Este debe causarnos de considerar la próxima vez que somos tentados. No, estoy aquí para honrar y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Y en eso, Él es suficiente. Ok, no conocieron a Dios ni le honraron, sino que, versículo 21, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. El resultado de negando a Dios y no honrando a Dios fue que, profesando de ser sabios, llegaron a ser más y más y más necios. Bíblicamente, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. El temor a Jehová. Si vamos a vivir con entendimiento en ese mundo, comienza con conociendo el creador del universo. Él es la luz que ilumina el resto de su creación. Si quitamos esa luz, estamos en tinieblas, caminando, tratando de entender, pero sin la luz del creador. Por esa razón, Salmo 14:1 dice que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Esta es la necedad, negar a Dios. Y hay tantas evidencias hoy en día de los que supuestamente son inteligentes, que son sabios, que están siendo más y más y más necios. Dios nos ha hecho, vamos a ver luego, hombre y mujer. Pero hay hombres que dicen, me identifico como una mujer, para que pueda ir en el baño de las mujeres, y para ir jugar en los deportes de las mujeres. Dios ha hecho una distinción y el hombre dice, no quiero tus reglas, yo voy a identificarme como soy. Supuestamente, los intelectuales van a basar sus decisiones en las ciencias. Y las verdaderas ciencias, Dios lo ha hecho. Es parte de la creación que da evidencia de Él. Pero van a negar la ciencia de la biología del hombre y de la mujer para establecer sus reinos y su identidad. ¿Qué ocurre cuando andamos por nuestra necedad? La necedad crezca más y más. Y ahora, no se han escuchado de los furries.
de los jóvenes que se identifican como gatos. Y los maestros tienen que tratarles como gatos. Y sus respuestas son miau, miau. Su baño tiene una caja de litter. De arena. De verdad. Tengo amigos que parece como una tontería, pero personas tan inteligentes supuestamente, tan sabios, están no simplemente permitiendo esa necedad, pero aprobándolo como que bueno que ellos han encontrado su identidad real. Ese, hermanos, es el mundo en que vivimos. Por rechazar a Dios, su diseño, el mundo está siendo autodestructivamente aplaudando la necedad. El comienzo de la sabiduría es temor de Jehová. Y tenemos que, como creyentes, claro, nuestro mensaje no es somos anti-furry. No, nuestro mensaje es somos pro-Cristo. Somos pro el Evangelio. Y es solamente en Él que un furry, un hombre que piensa que es una mujer que piensa que es un hombre, cualquier otra equivocación puede encontrar su identidad real. Somos hechos en la imagen de Dios, para conocer a Dios, disfrutar de Dios. Y es eso que debemos proclamar. Comienza con el temor de Jehová. Por causa de esta necedad en particular es evidenciado por el peor cambio que uno ha hecho en todo el mundo. Mis hijos les gustan con sus primos y amigos cambiar una cosa por otro y a veces pienso, wow, yo sé que compró eso por $20 y este fue 25 centavos, pero ok, interesante cambio que hiciste, estamos aprendiendo la económica. Pero lo peor cambio que ha ocurrido en todo el mundo fue lo que pasó en el huerto de Edén, con Adán y Eva cambiando la verdad por la mentira, cambiando un fruto prohibido por la adoración del creador del universo. Y eso es lo que encontramos en el versículo 23 y 25. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Voy a brincar al versículo 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Este fue el necio cambio que hizo Adán y Eva. Ellos tenían todos los otros árboles y todo su fruto en el huerto de Edén. Ellos, lo mejor que todo, estaban caminando en comunión con Dios, en el gozo de no tener ninguna vergüenza, de tener un mundo perfecto. Pero había un árbol de la ciencia del bien y del mal de que no podían comer todavía. Y el enemigo vino con la mentira. Satanás no puede esforzarnos de pecar, pero nos tienta con la mentira, de dudar la verdad, que Dios es suficiente y que Dios es justo. Recuerda con Eva, Dios te ha dicho que no puede comer de todos los árboles. No, está distorsionado la palabra de Dios. Ellos podían comer de todo el resto. O si lo comes, nada va a pasar. Tú serás como Dios. Y Dios no va a juzgarte. En otras palabras, la mentira fue que Dios no te ama, Dios no es bueno, Dios no provee lo que necesitas y lo mejor por tu vida, y si tú pecas no hay consecuencias. Esta fue la mentira. Y tristemente, Eva creyó la mentira, comió, y Adán no guió a su esposa, y él lo comió, y con eso vamos a ver en Romanos 5, en ese pecado, toda la humanidad cayó en pecado y muerte. Y llenó la tierra con el resultado de su pecado. Y todos nosotros en ese resultó en un pecado original, siendo nacidos en pecado, con una disposición en que naturalmente amamos todo el resto de la creación, pero no queremos adorar a Dios. Calvino ha dicho que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos.
y encontramos cualquier otra cosa más que Dios para distraernos y ser el propósito de nuestra vida. El dinero, el sexo, la fama, es increíble, las cosas tan insignificantes que podemos tratar de elevar como en el lugar del Dios infinito. Y por causa de eso, malgastamos toda nuestra vida buscando de lo finito lo que solamente el infinito puede proveer por nosotros. El corazón del hombre no tiene paz hasta que encuentra su paz en la adoración de su Dios. Tristemente, muchos están perdiendo sus vidas. Y esta primera sección está llamándonos de considerar nuestro propósito de vivir. Es para honrar a Dios y dar gracias a Dios. Si estás aquí y Él no es el propósito de tu vida, este es el día de doblar la rodilla delante del Creador, quien ha dado tantas evidencias en su creación, en ti mismo, y ahora por medio de su palabra, Él está hablando a ti. Arrepiéntate, rinde tu vida a mí, encuentras vida real, tu propósito por vivir. Y si eres aquí como cristiano, entiende, nuestro propósito otra vez por vivir es honrar y dar gracias a Dios. Nos hemos distraído con otros ídolos, pero que entendemos, cada mañana levantamos para glorificar a Dios. Y si estamos batallando con tristeza, con enojo, con miedo, con depresión, Dios está llamándonos, da gracias a mí, por quién soy, por lo que ha hecho en tu vida. Encuentra el propósito de cada momento y Dios restaura el gozo de nuestra salvación. La primera sección es el pecado de Dios. El pecado del hombre. ¡Wow! No, la ira de Dios siendo revelado contra el pecado del hombre en negando la verdad, como yo en este momento. El otro lado es, las consecuencias del pecado, la ira de Dios que está siendo revelado ahora. La ira de Dios ha de venir en el juicio final, pero ahora también Dios está manifestando su ira, haciéndolo entregando al hombre a su pecado. Él repite eso 3 veces. En versículo 24 dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nota versículo 24 otra vez. Dios los entregó a la impureza. Versículo 26. Dios los entregó a pasiones degradantes. Versículo 28. Dios los entregó a una mente depravada. C.S. Lewis ha dicho que al fin de cuentas hay simplemente 2 tipos de personas. El primer tipo que por la gracia de Dios dicen a Él, tu voluntad sea hecha. Y la otra es los que Dios dice a ellos, hágase tu voluntad. No hay nada más triste, más trágico, que el Dios perfecto, quien en su gracia restringe en nosotros de la autodestrucción de nuestro pecado, en un sentido tirando la toalla y diciendo, hágase tu voluntad, corazón depravada. Hágase tu voluntad, mente depravada. Hágase tu voluntad, pasiones autodestructivos. Y esto es lo que Dios está haciendo a muchos ahora. Dios está demostrando su justicia, su ira, en permitiendo el pecado de crecer y crecer y crecer con todas sus tristes consecuencias en vidas personales, en familias y en sociedades. Este comienza en versículo 24 con la lujuria de sus corazones. Otra vez, versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo de que deshonran entre sí sus propios cuerpos. El mundo cree que el corazón es básicamente bien, es bueno. Simplemente, a veces hacemos malas decisiones, pero esencialmente somos buenos. No. El corazón es más decepcionado que cualquier otro. Y aquí Dios entrega a la humanidad a la lujuria de sus corazones para deshonrar sus cuerpos. ¿Cómo? Versículo 26. Por esa razón, por este
mal intercambio, versículo 25, por cambiando la verdad de Dios por la mentira, el creador por la criatura, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonado el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Porque el hombre ha cambiado la verdad por la mentira, Dios ha entregado las mujeres y los hombres a un falso cambio también. De las mujeres, en vez de deseando los hombres, mujeres deseando mujeres. Y hombres, en vez de deseando la mujer, deseando al hombre. Este intercambio en los deseos sexuales es una revelación o demostración del falso intercambio que el hombre ha hecho, intercambiando la adoración de Dios por la creación. Dios ha hecho evidencia otra vez, dice, de lo natural por lo que no es natural. Cuando biológicamente vemos el cuerpo de un hombre, el cuerpo de una mujer, es evidente que Dios nos ha diseñado un hombre por una mujer. Un hombre con un hombre no puede procrear. Y el placer sexual también. Es evidente cómo somos hechos. Somos hechos un hombre con una mujer en un pacto de matrimonio para reproducir otros seres humanos en la imagen de Dios. Pero porque el hombre rechaza a Dios y Dios teniendo autoridad sobre su cuerpo, Dios lo ha entregado de hombres deseando hombres, mujeres deseando mujeres. Es como un ser humano diciendo, es evidente que Dios me ha hecho para caminar usando mis pies. No voy a hacerlo. Yo voy a caminar con mis manos. Ok, uno puede hacerlo físicamente, pero es evidente que no es correcto. Es ante la creación, el diseño de Dios, pero es una evidencia de que Dios ha entregado un ser humano, una individual y una sociedad a su pecado y su rechazo de Dios. Y aunque el hombre aplauda eso, vamos a ver en versículo 32, esas cosas no solo lo hacen, sino que también dan aprobación a los que los practican. Aunque tenemos meses del orgullo gay, Dios no está impresionado con eso. Escucha sus palabras fuertes en contra de eso. Versículo 24, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26, estos son pasiones degradantes. Versículo 27, son hechos vergonzosos. Y versículo 27, es un castigo. No debemos correr con el flujo y el corriente de este mundo aprobando esas cosas. Tenemos que decir con toda claridad, como estamos leyendo en Levítico 18 esta semana, es un pecado. Es un pecado serio, que si no hay arrepentimiento resultará en la justicia, la santa ira de Dios. Al mismo tiempo, como cristianos, debemos decirlo con toda humildad. No debemos ser homofóbicos, pensando que este es el pecado peor de todo, porque como vamos a ver, todos nosotros somos culpables. Tal vez no de ese pecado, pero pecados igualmente graves en los ojos de Dios que merecen la ira de Dios. Y la razón por qué no hemos cometido ese pecado es porque Dios en su gracia no ha entregado ese pecado todavía. Pero estas pasiones fuertes en contra de Dios, el raíz de este pecado que es la idolatría, hemos cometido. Somos culpables de lo mismo. Y por eso con gracia, con amor, debemos expresar las malas noticias de que este es un pecado que merece la ira de Dios. Y por otro lado, que Cristo ha venido para lavar, salvar, justificar a los que creen en Él. Él continúa declarando cuáles son
estos pecados de que todo el mundo estamos culpables. El tercer entrega, versículo 28. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. El mundo piensa que la solución de todos los problemas es más educación. Sí, esencialmente el hombre es bueno, pero es una falta de saber qué hacer. Y si pudiéramos con nuestros sistemas de educación pública entrenar desde el nacimiento hasta el fin de sus días, podíamos entrenar personas buenas, de vivir buenas y tener paz mundial. No es así. Porque la mente, la educación centrada en Dios es bueno. Pero cuando sacamos a Dios de eso y elevamos la mente, una mente que Dios lo ha entregado, una mente depravada, el resultado es más y más y más pecado. El hombre siendo un inventor de más pecado. Versículo 29. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Nota lo que el ser humano depravado hace con su mente depravada. Con la más inteligencia hace bombas atómicas. Con todos los avanzamientos por medio del internet, el contenido por grande por ciento, la mayoría del internet, pornografía. El hombre usa la habilidad que Dios lo hace con una mente depravada para inventar más malo. Y leemos una lista así y pensamos, pues soy buena persona. No he cometido homicidio. ¿Has desobedecido a tus padres? Es en la misma lista. O no soy tan, pues, orgulloso. ¿Has cometido siendo chismoso? Mirando esta lista y todos nosotros somos culpables. Y en una manera u otra, culpable de toda esta lista. Porque viene de un corazón lleno de lujurias, de mentes por naturaleza depravadas. Estamos estudiando la depravación total. Este no significa que somos no tan malos que pudiéramos ser si Dios totalmente removió su mano de gracia de nosotros. Pero indica que todo aspecto de nuestra vida ha sido influenciado por el pecado. Y es evidente si estamos siendo honestos en cómo hablamos, en lo que pensamos, en lo que decimos y muchas veces en lo que hemos hecho. Todos nosotros estamos culpables. Él está preparándonos por el fin de su argumento en 3:20, que todos tienen que cerrar la boca delante de Dios por causa de nuestro pecado. Versículo 31. Él termina este listo diciendo que somos sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadosos. Es más fuerte en el griego. Lea, asenetus, asencetus, asturgos, anelexemenos. Puede escuchar ahí, Lo que está diciendo es que no tenemos comprensión, no somos confiables, no tenemos amor, no somos misericordiosos. En otras palabras, siendo hechos en la imagen de Dios, éramos hechos para ser confiables, de tener misericordia, de demostrar amor, pero hemos distorsionado totalmente la imagen de Dios. Es como, mala ilustración, pero es como tomando la Mona Lisa y escribiendo, dibujando un mustache y unibrow y todo eso, tan feo la Mona Lisa. Todavía la Mona Lisa está ahí, pero está ya tan distorsionado que has convertido de siendo algo hermoso, un pedazo de arte, haciendo algo tan feo que es no evidente por apariencia que de veras somos hechos en la imagen de Dios. Pero en vez de reconociendo eso, ¿qué hacemos? Más endurecidos en nuestro pecado, aplaudando los que lo hacen. Versículo 32. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Conocemos que Dios existe y conocemos por la conciencia que vamos a ver en capítulo 2, que la consecuencia, la paga de este pecado es la muerte. Merecemos separación de Dios en el infierno para siempre. Pero el hombre no simplemente rechaza a eso, pero aplauda a los que hacen lo mismo, tratando de convencerte que tiene el derecho. Y por eso tenemos las fiestas del orgullo de gay. Tenemos ciudades como Las Vegas que celebran lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. ¿Piensa que sí? ¿Que no habrá un día de juicio por eso? Celebramos los atléticos que cuando hacen algo pensando en su propia fuerza y celebran como han salvando el mundo con ese gol. Y todos están aplaudiendo como él es el héroe del mundo. Estamos aplaudando, al fin de cuentas, nuestro rechazo de la gloria de Dios. Es triste el mundo en que vivimos. En un mundo en que Dios, demostrando su ira, ha entregado la humanidad a las consecuencias de su pecado. Pero gracias al Señor que este no es el fin de la historia. Tenemos el resto de Romanos para compartir cómo Dios no simplemente nos ha entregado a nuestro pecado, pero que Dios entregó su Hijo por nuestro pecado. Y quiero terminar con eso. Romanos 4, 25. Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y otra vez en Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Estas son las buenas noticias. Que cuando Dios entregó la humanidad a su pecado, también en su gracia, Él entregó su Hijo por nuestras transgresiones. Cristo, siendo el único y perfecto hombre justo, se hizo pecado por nosotros. Él, siendo perfecto, tomó nuestro pecado sobre Él y Dios fue justo para condenar a su Hijo. La razón por la cruz fue nuestro pecado. Y el texto dice que Él fue resucitado por nuestra justificación. Para que Dios sería justo para condenar a su Hijo y para justificar o declarar justos los que creen en su Hijo. Vamos a hablar más de eso el próximo domingo, si Dios permite. Pero el punto es eso. Has entregado tu vida a Cristo. Por fe, estás unido con Cristo. Y su muerte fue por tu pecado, satisfaciendo la ira de Dios. Y su resurrección es por tu vida. O todavía estás en tu pecado, creyendo la mentira y esperando por el día en que el juicio de Dios, que no puede ser escapado de ninguna otra manera más que fe en Cristo, ha de venir sobre ti. Entrega tu vida a Cristo. Cambia la mentira por la verdad. Encuentra en Cristo la vida eterna. Y por los que por su gracia hemos entregado nuestras vidas a Cristo en fe, primeramente debemos dar gracias. Somos salvados para dar gracias y honrar a Dios. Y por más grande razón podemos dar gracias que hemos sido salvados de este grande ira de nuestro Dios. Y segundo, veando esta lista de pecados, cosas que tal vez a nosotros, unos parecen tan serios, otros que tal vez parecen como pecadillas a nosotros, pero en los ojos de Dios son grandes. Este debe causarnos de reesforzar nuestro deseo para Romanos 12:2,
No ser conformado a ese mundo, para ser transformado por la renovación de nuestras mentes. Leyendo cada día la Biblia, memorizando la Biblia para batallar contra las mentiras del enemigo con la verdad que Dios es Dios, que Dios es suficiente, que el mundo rechaza a Dios y crece más necio, pero por la gracia de Dios crecemos más y más sabio en el temor de Dios. Y resulta en una vida de gozo, honrando y dando gracias a Dios. Más que todo, para mí, veo la ingratitud. Veo tan fácilmente, estoy creyendo la mentira, que un cambio en mi vida, una cosa va a satisfacerme. No, Dios es el único infinito. Y para crecer en el gozo de esta salvación, comienza con honrando y dando gracias a Dios en todas circunstancias. Y es, al fin de cuentas, el propósito, porque Dios nos salvó, para que Él sería glorificado en nosotros, dando gracias por quien es Él. Oramos, hermanos. Nuestro Dios, gracias que tú eres el Creador. Gracias por la verdad, aunque el mundo lo niega, aunque mentes depravadas y corazones llenos de lujuria no lo quieran que sean así. Es la realidad. Tú eres Dios, nuestro Creador, hermoso, perfecto y justo. Pedimos, oh Señor, por tu gracia sobre este mundo y su pecado. Como has tenido gracia de nosotros, también pedimos, oh Señor, que extiendes gracia por medio de nosotros en la proclamación de tu evangelio. Si hay personas con quienes hablamos, en particular personas que se identifican como gay o lesbian o bisexual, te pido, Señor, por tu gracia para que vengan a conocer que Cristo es su verdadera identidad, que solamente en Él pueden tener su propósito por vivir. Te pido por nosotros, oh Señor, que seamos humildes, entendiendo de que hemos sido salvados, tan depravados que éramos, y por lo que Jesús hizo en la cruz. Te pido, Señor, que seremos más llenos de gratitud. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce por Salvador, sálvales, oh Señor, sálvales, entregando su vida a Cristo como su Rey y Salvador. Es en su nombre y para su gloria que oramos. Amén.